DUA y los recursos didácticos. En las unidades anteriores hemos estudiado cómo el DUA puede ayudarnos a pensar en el currículo de una manera más inclusiva y ahora podremos ver qué tanto la selección como la elaboración adecuada de los recursos didácticos tienen un papel crucial para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible. Entonces, ¿qué más podemos hacer para implementar SCFP que consideren los principios del DUA? Para empezar, siempre hay que tener presentes los 3 principios. Estos guían nuestras decisiones sobre qué recursos didácticos utilizar, cómo elaborarlos y cómo implementarlos de manera efectiva. De esta forma, podemos pensar en múltiples materiales para utilizar. Esto nos ayudará a evitar la talla única, que como ya explicamos antes, no permite a ciertos estudiantes acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones. Por eso, los recursos que se utilicen deben ser pensados desde el diseño universal, con el fin de asegurar el acceso a la información para todas las personas. Entonces, es importante tomar en cuenta que cuando nos sentamos a organizar los saberes y a seleccionar los recursos didácticos, vamos a encontrarnos materiales de apoyo muy distintos y gran variedad de opciones para incluir en nuestros documentos. Sin embargo, no debemos olvidar que una parte del estudiantado requiere acceder de manera distinta a la información. Por eso es necesario que tomemos en cuenta ciertos aspectos a la hora de elaborar y seleccionar materiales, ya sean documentos escritos, materiales visuales, en audio o video. Esto sin importar si están en formato físico o digital. Todas las personas aprendemos diferente. Por eso es importante que pensemos en incorporar diferentes formas de representar la información. Veamos algunas recomendaciones básicas que debemos considerar según los diferentes formatos de los recursos que utilicemos. Documentos escritos. En los documentos que son escritos, siempre hay que pensar en la claridad y la legibilidad. Esto aplica tanto para la redacción como para la presentación. Por ejemplo, es necesario utilizar un tamaño de fuente entre los 12 y los 18 puntos, ya que eso facilita la lectura, tanto en pantalla como para impresión. También es importante utilizar fuentes sin serifa, o sea, fuentes simples y sin detalles recargados. Las que se recomiendan son las fuentes Tahoma, Arial, Verdana, Montserrat y Sans Regafec. Si el documento tiene imágenes, es importante que siempre incluya texto descriptivo. Si el documento es digital, es necesario colocarle texto alternativo para la imagen. Esto permitirá la descripción del contenido, en caso de utilizarse un lector de pantalla. Si el documento está en formato digital y es muy extenso, es importante incluir un índice automatizado. Para ello se deben emplear los estilos, para indicar los diferentes tipos de título que componen el documento, y utilizar viñetas y numeración, para resaltar aquellos aspectos de interés o inicios de apartados. Siempre procurando que las viñetas sean accesibles a los lectores de pantalla. Esto aplica también para el uso de tablas. Siempre hay que indicar el número de filas y columnas. El programa leerá el contenido en forma horizontal, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Al utilizar hipervínculos, igual que con las imágenes, es importante agregar texto alternativo en cada descripción. Y cuando exista un cambio de página o un cambio de sección, es mejor utilizar el salto de página o el salto de sección en vez de la tecla intro. Si vamos a guardar el documento en formato PDF accesible, es importante realizar todas las comprobaciones de acceso. Archivos de video. Si utilizamos video, es importante que éste tenga subtítulos. Plataformas como YouTube facilitan guías sobre cómo hacerlo. Y PowerPoint permite incorporar subtítulos a las presentaciones. En caso de que grabe sus propios videos, procure articular bien las palabras para facilitar la lectura de labios en caso de ser necesario. Preferiblemente, los videos deben tener recuadro de interpretación al ESCO. A nivel institucional, se han realizado esfuerzos por contratar los servicios de interpretación por medio de trámites administrativos más ágiles.
Puede consultar sobre estos en Cecodi o con los equipos de apoyo educativo. Archivos de audio. Si el material es un audio o un podcast, es importante incluir una transcripción para brindar una alternativa a las personas con discapacidad auditiva o incluso a quienes prefieran la lectura. Si vamos a grabar nuestros propios materiales, lo ideal es buscar espacios iluminados y con la menor cantidad de ruido posible, además de realizar una dicción marcada de las palabras. En la web se pueden encontrar diferentes aplicaciones que permiten pasar el audio a texto y viceversa. Imágenes. Todas las imágenes y formas deben contar con texto alternativo. Este consiste en una descripción puntual de la imagen. La opción para generarlo se encuentra en el menú Formato de la imagen o haciendo clic derecho sobre la imagen. Las imágenes también deben ser claras y tener una buena definición. Procure no incluir texto sobre las imágenes. Presentaciones. En las presentaciones multimedia se recomienda utilizar las fuentes que anteriormente se recomendaron. Con respecto al tamaño, se recomienda que sea de mínimo 20 puntos para el texto del contenido. Puede usarse un valor mayor para los títulos. El interlineado que se recomienda utilizar es el de 1,5. Es importante que las diapositivas no se sobrecarguen de contenido. Utilice viñetas y frases cortas que sinteticen la idea a transmitir. Otro aspecto muy importante de considerar es el contraste. Por esa razón, si el fondo es oscuro, use letra clara. Y si el fondo es claro, utilice letra oscura. En la página web https://www.ciegemedia.com/contrast-ratio puede comprobar el contraste de colores de sus presentaciones, para una mejor accesibilidad. Sobre el uso de imágenes, logos, formas y gráficos, todos estos recursos deben tener texto alternativo para que sean reconocidos por los lectores de pantalla. En algunos casos, será necesario que incluya una descripción del elemento para poder brindar una mayor información. Para terminar, no hay que olvidar que existen distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Las necesidades de las personas estudiantes deben priorizarse, incluso si esto implica hacer adaptaciones posteriores. Recordemos que cada estudiante es diferente y tenerlo en cuenta en el transcurso del proceso puede ayudarnos no solo a diseñar un buen proceso de aprendizaje, sino también a ser mejores profesionales. Escanee este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos.